Ok, gracias. Gracias, Andrés. No traje mi micrófono, así que espero que me escuchen bien. Supongo que me escuchan bien. Ya. Bueno, un gusto verles a todos. Ya varios se han conectado. Es un gusto verles, a los que veo y ver las conexiones también de aquellos que están conectados. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Sofonías. Sofonías es un profeta preexílico, contemporáneo de Habacuc, contemporáneo de Nahum, contemporáneo de Jeremías, probablemente Ezequiel, profeta tremendamente importante en términos de ser el último de los profetas menores o de los 12 situado antes del exilio, al menos en términos claros eh, cronológicos, ¿verdad? Hay algunos profetas que son un poco más difíciles de situar, como el profeta, eh, como el profeta Joel, por ejemplo, no es tan sencillo situarlo, pero sí que es importante este profeta porque nos ayuda a entender mejor el ambiente, el contexto de lo que está sucediendo en Jerusalén, en Judá, a poco tiempo de la invasión, a poco tiempo de que Babilonia llegue, de que Babilonia invada y lleve cautivos a los judíos. El exilio es la última respuesta, el exilio es la última etapa en es la última medida que Dios va a aplicar a su pueblo. Esta es una medida que tiene que ver con el pacto, no es algo que vino del día a la mañana. Dios había establecido en libros como Deuteronomio o Levítico, especialmente Deuteronomio, donde había establecido un pacto, donde habían bendiciones, habían maldiciones, que el pueblo tenía que saber que si ellos no se mantenían fieles al Señor, a su palabra y al pacto que había hecho con ellos, entonces vendrían diferentes clases de juicio y disciplinas para que el pueblo reaccionara, siendo la última el exilio. El exilio es la última. Y el propósito del exilio es que el pueblo salga para que busquen al Señor y se vuelvan a Él de todo corazón. El profeta Sofonías presenta esto usando un lenguaje escatológico, como hemos aprendido en relación con el día del Señor o el día de Yahvé. Es un lenguaje que apela a juicios, a una intervención divina, aunque en términos prácticos va a ser Babilonia quien va a intervenir, realmente quien está detrás, quien está ejerciendo esta disciplina sobre Judá es el Señor. Ya hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2, Sofonías, y hoy día vamos a comenzar el capítulo 3. Vamos a leer, como hacemos siempre, vamos a leer el texto y vamos a ir leyendo varias versiones. Aquí tengo 4 versiones. Una de las cosas que hice hincapié en el taller de directrices de interpretación bíblica fue la importancia de comparar versiones mientras no se pueda leer el texto en su idioma original. E incluso cuando uno tiene la posibilidad de leer el texto en su idioma original, aún así también es importante leer otras versiones. Hay de la ciudad rebelde, hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Noten ustedes cómo la Biblia de las Américas eh, cambia el orden, dice, hay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. Y claramente la Biblia de las Américas está siguiendo el orden del texto en el idioma original. ¿Mm? La NBI prefiere seguir el orden que parte con la ciudad, hay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. La NTV, que está debutando en
en este cuadro de Biblias, ¿verdad? Yo la tenía en otras versiones y no la tenía aquí, finalmente la incorporé porque siempre estamos leyendo el texto en paralelo. Y la NTV es un buen ejemplo para comparar, porque la NTV lo que hace es ir un pasito más adelante en la traducción. Acuérdense que toda traducción es una interpretación, ¿ok? Siempre. Toda interpretación, toda traducción es una interpretación. Y la NTV, la nueva traducción viviente, va un poquito más adelante en términos de que no solamente intenta traducir, ¿verdad? No trata solamente de reemplazar las palabras, que es lo que hace la Biblia de las Américas, ¿verdad? Tiende a reemplazar bastante y cuando tiene que darle el sentido a algo lo hace, sino que la NTV lo que hace es también intentar dar una interpretación de cómo podría leerse el texto de tal manera que se pueda interpretar mejor. ¿Cómo se debería leer el texto para que uno lo pueda entender mejor? Entonces, por ejemplo, la NTV no traduce la palabra hebrea hoy, ¿verdad? Que aparece traducida como hay, ¿verdad? En las tres versiones que leímos, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la NBI, siempre aparece la palabra hay, eh, hoy, y simplemente lo que ellos hacen es qué aflicción le espera a la rebelde. Y claro, porque la expresión hoy o hay que hemos visto otras veces, ¿verdad? Lo vimos en el estudio de Nahum, lo vimos en el estudio de Habacuc. Un ay es una expresión de dolor, de juicio inminente, es una expresión de juicio donde ya no hay remedio, donde ya no hay vuelta atrás. Y ellos dicen, ¿qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén? La ciudad violenta, la ciudad de violencia y crimen. Noten ustedes que ellos ponen Jerusalén aquí. El texto original no tiene la palabra Jerusalén. Y uno va a entender que es Jerusalén. No está mal que lo hayan puesto. Como la NTV, una traducción moderna, tiene como principal audiencia este tiempo, ¿verdad? Esta audiencia de hoy, le evita un poco de confusión al lector para que entienda que la ciudad que ahora está hablando es Jerusalén. Pero el texto hebreo omite el nombre de la ciudad y uno no sabe hasta un poquito más adelante que es Jerusalén. Y es porque las audiencias son diferentes. Y vamos a ver hoy día cómo el versículo 1 del capítulo 3 es un versículo difícil, pero tremendamente importante en la forma en que se escribió, para poder hacer reaccionar a la audiencia. Acuérdense que un profeta lo que quiere es una reacción. Un profeta busca una reacción por parte de su audiencia, quiere afectar a su audiencia, quiere persuadirla. ¿Mm? Y eso lo va a hacer principalmente a través de lo que ellos escuchan, no tanto de lo que ellos leen, es más bien lo que ellos escuchan. Bueno, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Yahvé, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Palabra muy importante. Falsearon la ley. Yahvé, en medio de ella, es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hasta ahí por ahora, no vamos a ver todo esto. O sea, creo que podemos llegar al versículo 4. Y vamos a ver cómo esta porción ayuda para, obviamente estamos entrando en una nueva sección dentro del libro y en esta sección vamos a ver otra vez el juicio del Señor contra Jerusalén. Ya hemos visto parte de este juicio que se viene y las razones por las cuales se viene. Vamos a ver que estas razones vuelven a repetirse, algunas de ellas, o se expanden, ¿verdad? Y dando entonces la justificación de por qué el Señor va a actuar. ¿No? Aquí, como decíamos al principio, la expresión ciudad va al final del versículo, ¿verdad? Hay de la rebelde y de la contaminada, la ciudad opresora. Ese es el orden.
lo que hace exactamente la Biblia de las Américas. Em, y en un principio el versículo 1, ¿verdad? Y el versículo 2 está básicamente dirigida a la ciudad como un todo. Esto es una figura de dicción, ¿verdad? Cuando se habla de la ciudad es porque se quiere incluir a la mayoría, o a la mayoría, pero eso no quiere decir que no haya en ellos algunos creyentes, como ya hemos visto, ¿verdad? Sofonías habla del humilde, de los humildes que buscan la justicia, ya lo hemos mencionado, pero esto habla de cómo una ciudad prácticamente en su totalidad, una ciudad prácticamente entera, está siendo acusada por el Señor. El versículo 1 y 2 entonces es una exhortación eh, generalizada a la ciudad. Versículo 3 y 4 va a especificar un poco más, va a especificar los grupos que el profeta tiene en mente. ¿Quiénes son los grupos? ¿Quiénes son las personas? Bueno, hay 4 grupos. Están los príncipes, están los jueces, están los profetas y están los sacerdotes. ¿Okay? Este es el grupo que el profeta tiene en mente, que son los responsables. Eso no quiere decir que el jerusalemita común y corriente no haya tenido responsabilidad en, en su relación con Dios. Pero la escritura siempre, especialmente en el Antiguo Testamento, siempre carga más a los que tienen o los que están en posición de liderazgo. Los príncipes, los jueces, los profetas, los sacerdotes eran los responsables de guiar al pueblo. Por una parte estaban los príncipes y jueces, que eran los responsables de impartir justicia, eran los responsables de procurar de que la Torá fuera seguida, de que no ocurrieran abusos, algo que Dios había establecido muy claramente en libros como Éxodo, en libros como Número, Levítico, Deuteronomio. Hay abundante enseñanza de cómo los jueces, especialmente los jueces, tenían que eh, eh, hacer justos juicios, tenían que tratar justamente a las personas, a no hacer acepción de personas, etc. Ya lo vamos a ver con más detalle. Y luego tenemos el segundo grupo, los profetas y los sacerdotes, que eran los responsables de la parte espiritual, por decirlo así. Eran responsables de la parte religiosa o espiritual, la formación espiritual del pueblo. Ahí están las dos grandes divisiones, ¿verdad? Los dos grupos que son acusados con este ay. Ay. Lo primero entonces, el versículo 1, son estas tres expresiones, aunque hay tres verbos participios, en la práctica esto es una expresión sin verbo, ¿verdad? Simplemente por estos participios que funcionan más bien como adjetivos, cualificando a la ciudad. La primera es rebelde, ¿verdad? Hay la rebelde, y luego, por supuesto, se aplica a todo esto, ¿verdad? Hay la rebelde, hay la contaminada, y luego explica, creo que en eso tiene lo que tiene un sentido epexegético, esa frase, esa palabra epexegético es cuando una frase explica a la primera, una segunda frase explica a la primera, o una palabra explica a la primera. Me parece que esa es la función que está cumpliendo aquí. Y estas tres cosas son muy importantes porque la primera es la rebeldía, una ciudad rebelde. Es un poco extraña la palabra aquí para rebelde, aparentemente viene de una raíz con un pequeño cambio aquí que se asocia con Mará, ¿verdad? Donde el pueblo tentó y tuvo una contienda con el Señor, ¿verdad? El agua las aguas de la rencilla, la idea entonces de rebelión, es muy posible que el vocablo entonces viene derivado de ahí. Lo primero entonces es rebeldía. La idea de rebeldía, evidentemente no tan difícil de entender, pero es un pueblo que no quiere
no quiere someterse, es un pueblo que no quiere doblegarse. Es lo contrario a un pueblo humilde. Ya hemos visto, el profeta Sofonías habla, o el Señor habla del humilde, son los humildes de la tierra, los que ponen por obra su juicio, los que buscan justicia, los que buscan mansedumbre, etc. Lo contrario entonces es rebelde. Vamos a ver más en el versículo 2 que el versículo 2 enfatiza un poco en qué consiste esta rebeldía, que es no querer escuchar. ¿Okay? No escucharon la voz. Vamos a ver esa frase en un segundo. La segunda característica es que es una ciudad contaminada. Es una ciudad contaminada. La raíz que se ocupa aquí, muy, muy interesante, no es muy común. También probablemente sea derivada de otra raíz que se asocia más con la idea de contaminar, pero las pocas veces que aparece esta raíz, esta raíz hebrea, se asocia con tener las manos manchadas con sangre. ¿Okay? Es un vocablo que se asocia con violencia social, con la violencia que se ejerce sobre el más débil, la violencia que se ejerce sobre aquel que es más vulnerable. El profeta Isaías lo ocupa para hablar de una generación que tiene sus manos contaminadas con sangre. Y la tercera, la ciudad opresora, una, una expresión muy interesante, la ciudad opresora. La raíz para este verbo oprimir es una raíz que aparece abundantemente en la Torá. Israel estaba llamado a no oprimir al extranjero, a no oprimir a la viuda, a no oprimir al prójimo, porque ellos habían sido oprimidos en la tierra de Egipto. El mismo verbo. Ellos habían sido oprimidos, por tanto ellos no debían repetir la misma clase de abuso que ellos recibieron. Ellos eran llamados a no oprimir. Sin embargo, Dios llama a esta ciudad la ciudad opresora. Los primeros dos participios, ¿verdad? Rebelde y contaminada, están sin artículo, mientras que la tercera, opresora, está con artículo, el artículo hebreo, Jair Hayoná, la ciudad opresora. No se lee la ciudad la opresora, simplemente se lee la ciudad opresora, pero es la única que tiene el artículo. Ahora, ¿qué es lo interesante de este versículo? Si uno lee otras traducciones, como la Septuaginta, por ejemplo, la traducción griega del Antiguo Testamento, si uno lee la Septuaginta va a darse cuenta que los traductores entendieron algo diferente. Y aquí es donde entra la maravilla del lenguaje y la maravilla de la literatura en la Biblia. El versículo 1 del capítulo 3 tiene me parece, en mi opinión, tiene una marcada ambigüedad intencionada. ¿Okay? Una marcada ambigüedad intencionada. Y es porque los tres participios, los tres verbos que aparecen aquí, rebelde, contaminada, opresora, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Las palabras hebreas se arman a partir generalmente de tres consonantes. Todas las palabras hebreas en general, no el 100%, pero en general. Las palabras hebreas se forman a partir de tres consonantes que se conocen como radicales. ¿Ya? Tres consonantes. Y a partir de esas tres consonantes se arman los verbos, los adjetivos, los sustantivos, etc. Y la primera palabra, rebelde, lo que hace, bueno, se puede entender de dos maneras. Se puede entender que está relacionada con dos raíces. Una es la raíz que se asocia con la idea de temor o reverencia. Por ejemplo, el profeta Malaquía, el versículo, capítulo 1, versículo 6, dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi reverencia? ¿Dónde está mi temor? Hay una palabra que es muy parecida, muy similar, comparten las mismas radicales, excepto que tiene otra letrita ahí, pero básicamente son muy similares. Así que una posible traducción para esta palabra sería, hay la ciudad temible. Lo que estoy tratando de decir es que, lo digo ahora, lo digo después, ¿ok? Síganme con atención, no se vayan.
no se vayan. Esta misma palabra que estamos viendo aquí, ¿verdad? Rebelde, morá, la misma palabra que estamos viendo aquí. La Septuaginta la leyó como relacionada con el verbo ver en hebreo. Una R, una especie de A y una H, Ra. Y la Septuaginta entonces lo traduce, el hoy, el ay, lo traducen como la ciudad notable. La idea, ellos hacen así como la ciudad revelada, manifestada, hablando de la grandeza de la ciudad, porque es posible esa asociación, es posible, no quiere decir que sea correcto, pero es posible entenderlo así. El segundo vocablo viene de una raíz que es la misma raíz que se ocupa para hablar de redimir, Gaal, ¿okay? Una especie de G, una especie de A y una especie de L, Gaal, Gimel, Aleph, Lamed. Es la misma raíz, es exactamente igual. Pero obviamente, para los que no fueron al taller, tienen que ver los videos en YouTube, evidentemente cuando uno hace un estudio de un vocablo, uno no define el significado de un vocablo por su etimología, sino por cómo funciona en el lugar donde está, ¿ok? Cómo se ocupa la palabra. Pero en hebreo, esta raíz, Gimel, Aleph, Lamed, Gaal, también se ocupa para hablar de redención o redimir. En la misma radical. Y la tercera palabra que aparece, la raíz, ¿verdad? Esta es la palabra esta que yo les decía que se traduce, que la misma raíz se ocupa para hablar de contaminar como también de redimir, y el contexto define qué es lo que es. Y la tercera palabra, el tercer participio, es este vocablo, esta raíz, yaná, que aquí se lee hayoná, que son las mismas letras que corresponden al nombre del profeta Jonás y que corresponden a las mismas letras que corresponden a la palabra paloma. Y aquí es donde se complicaban los traductores, ¿verdad? La Septuaginta hace una cosa muy diferente. Dice, la ciudad, dice, la notable, la redimida, la ciudad, la paloma. Creo que no es la traducción correcta, pero ellos lo entendieron así, porque los vocablos tienen esta ambigüedad. Y yo creo que la ambigüedad está intencionada porque el profeta está usando vocablos que pueden leerse o podrían entenderse de una manera positiva. En un sentido, esto es lo que la ciudad debería ser. La ciudad debería ser una ciudad notable o temible para las naciones, debería ser una ciudad redimida, debería actuar o vivir como una ciudad redimida, y la ciudad debería ser como una paloma, pero en vez de ser una paloma, es una ciudad opresora. La paloma, la paloma no causa ningún daño. La paloma, bueno, a lo más puede que le caiga algo de la paloma, pero la paloma no le va a oprimir, la paloma no es un animal salvaje en ese sentido. La paloma, especialmente en la Biblia, está asociada con cosas positivas. La paloma está asociada con cosas positivas. En el arca de Noé, por ejemplo, en el diluvio, ni hablar del Espíritu Santo que desciende en forma corporal como paloma. La paloma se asocia con belleza en el libro de Cantares. Lo que estoy tratando de decir es que esto es lo que las traducciones no pueden hacer. ¿Okay? Tienen que tomar una decisión y tienen que traducir de alguna manera. Y está bien traducido. Me parece que las tres traducciones están bien. Es una ciudad rebelde, es una ciudad contaminada, las manos contaminadas con sangre por su violencia, su injusticia, y además es una ciudad opresora. Sin embargo, esos mismos tres vocablos podrían entenderse en un sentido positivo y creo que la intención del profeta en este ay que está emitiendo sobre la ciudad tiene como propósito que alguien escuche y diga, esto es lo que deberíamos haber sido, o esto es lo que debería ser.
Esto es lo que debería ser. La ciudad, en vez de ser una ciudad notable, es una ciudad rebelde. En vez de vivir o actuar como una ciudad redimida, Gaal actúa y vive como una sociedad que contamina, se contamina por su abuso, se contamina sus manos con sangre, Gaal. Y en vez de ser una ciudad que promueva la paz, es una ciudad que oprime. Bueno, el versículo 2 de alguna manera explica qué es lo que origina esto. No escuchó la voz. El tiempo perfecto que también puede traducirse en tiempo presente muchas veces. Sí, puede ser sarcasmo, es una posible idea. El sarcasmo es parte, alguien me está escribiendo en el chat. Dice, sarcasmo, sí, 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 sí. El sarcasmo, la ironía, es parte de la estrategia literaria de los profetas, es muy propia. Así que sí, muy bien puede ser, está pensada, que esté pensada para funcionar de esa manera. Muy, muy buena observación. Y aquí la segunda frase, el versículo 2, comienza a describir las razones que originan lo primero. ¿Qué es lo que origina? ¿Qué es lo que hace que una ciudad como Jerusalén sea acusada de ser rebelde, de ser contaminada y de ser opresora? Lo primero es que no escucharon la voz. La expresión no tiene aparentemente alguien, ¿verdad? No dice la voz de quién. Más abajo se habla, no confió en Yahvé, por tanto uno entiende y no se acercó a su Dios. Uno no entiende que Dios es a quien no escucharon o no escucharon su palabra. La expresión hebrea no escuchó la voz es un modismo, ¿verdad? Para hablar de obediencia. No obedecieron la voz. Si no obedecieres a la voz, una frase que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Creo que aparece unas 80 veces el verbo oír, llamar, con la preposición b más la palabra kol. No escucharon a la voz. Y acuérdense que el vocablo Shema en Deuteronomio 6, capítulo 4, es lo que dice, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Así que cuando se habla de escuchar la voz, está asociado a la obediencia. ¿Okay? No escuchar la voz no está diciendo, es que no escuché, tengo problemas de oído, los tengo tapados, tengo que ir al doctor para que me los destapen. Es una acción deliberada de no querer obedecer. Como no escucharon la voz, lo segundo, que es paralelo a lo primero, pero que de alguna manera expande el significado en el paralelismo, es no recibieron corrección, no recibió corrección. El verbo está conjugado en tercera persona femenino, porque está hablando de la ciudad, ¿ok? Por si acaso. Cuando dice no escuchó la voz, el verbo está en femenino. En hebreo los verbos se pueden conjugar en masculino y femenino. Está conjugado en femenino. Ella no escuchó la voz. ¿Quién es ella? La ciudad rebelde, contaminada y opresora. Ella no escuchó la voz. Ella no recibió la corrección. La construcción, recibir corrección, es típica también del libro de Proverbios. El vocablo musar es un vocablo que se traduce como disciplina. En Proverbios esa es la idea. Enseñanza también se traduce, pero aquí es no recibió la corrección, no recibió la disciplina. No escuchó, no obedeció y tampoco recibió la disciplina. Dios envió profetas, Dios envió diferentes circunstancias para que el pueblo de Dios reaccionara. Quizá uno de los pasajes más notables de Dios disciplinando a su pueblo para que se vuelvan a él está en el libro de Amós, en el capítulo 4, cuando el Señor dice, os hice estar a diente limpio en toda vuestra ciudad y hubo falta de pan en todo vuestro pueblo, mas no os volvisteis a mí. Detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, etcétera, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas,
vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, etc. Y más abajo sigue el profeta, el versículo, eso es Amós, capítulo 4, el versículo 11, no os volvisteis a mí. En el 10, no volvisteis a mí. Dios envió corrección. Dios envió sus profetas, pero no quisieron escuchar a la voz de los profetas. Dios envió disciplina, pero no quisieron tomar la disciplina. Pero las otras dos cosas que se mencionan son aún más serias todavía. Dice, no confió en Yahvé. No confió en Yahvé. No confió en Yahvé y no buscó a su Dios. O no se acercó a su Dios. Ese vocablo es una mejor traducción. Se acercó. A veces se dice de que la fe es algo propio del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento no era creer, no era la fe tan importante. Bueno, eso no está bien. La fe siempre ha sido fundamental para relacionarse con Dios. Y a lo mejor el Antiguo Testamento, por razones obvias, todavía no enfatiza tanto aquello, y a veces se piensa que era simplemente la observancia de la ley. Pero noten ustedes que aquí hay una especie de progresión. No escucha la voz, no recibe la corrección. ¿Por qué? Bueno, porque no confía en Yahvé. No confía en Yahvé. El profeta Habacuc habla de la importancia de confiar en el Señor, mas el justo por la fe vivirá. La fe era fundamental. La fe era fundamental para relacionarse con Dios. La fe ya estaba presente. Bueno, por algo el escritor a los hebreos habla de la fe de tantos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el libro de los Salmos se habla abundantemente de esto. El profeta dirá en el Salmo, bueno, en el Salmo 25, en el Salmo 25 dice, a ti, oh Yahvé, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. El Salmo 26, versículo 1 dice, júzgame, oh Yahvé, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Yahvé, sin titubear. Si la fe era algo propio, es la fe lo que Dios esperaba de su pueblo. El hecho de que ellos tuvieran la Torá o la ley no excluía la necesidad de creer y de confiar en él. La falta de fe se evidenciaba en el hecho de que ellos se volvían a otros dioses, se volvían a los ídolos, comenzaban a confiar en otros dioses para sus problemas. Estaban dejando de confiar en el Señor, olvidaban todo lo que Él había hecho por ellos, dejaban de traer a la memoria todos los actos del pasado donde el Señor los había librado tantas veces. No confió en Yahvé. Y lo segundo, no se acercó a su Dios. El verbo acercarse, karab, es un verbo muy importante, es un verbo que tiene connotaciones, tiene fuertes conexiones con el libro de Levítico. La típica manera de hablar, de presentar una ofrenda al Señor es usando este verbo, karab, acercarse. De hecho, ¿se acuerda de la palabra corbán? ¿Se acuerda de esa palabra? Corbán. Bueno, corbán viene de esta palabra, de este verbo, karab. Se forma de la misma raíz. Así se le llama a las ofrendas en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Lo que se presenta al Señor se le llama corbán, karab, acercarse a Dios con algo, acercarse a Dios con un presente, acercarse a Dios con una ofrenda. A esto se refiere aquí acercarse a su Dios. Noten ustedes lo que dice. No confió, ¿ya? Bueno, literalmente el orden de las palabras es en Yahvé no confió o en Yahvé no confía. Y hacia su Dios no se acerca o no se acercó. No se acercó de la manera en que tenía que acercarse. Y esto es obvio. Si alguien deja de confiar en Dios, ¿cómo se va a acercar a Él? Es una, es un, ¿cómo se dice? Es un acto de
eh, es un acto que tiene sus consecuencias, ¿verdad? Si yo no confío en el Señor, ¿cómo me voy a acercar a Él? Qué triste, estos versículos son tristes, ¿verdad? Son tristes porque hablan de una ciudad que el templo está ahí, la presencia de Dios está ahí, todos los días había olor a un animal quemado, había un constante olor a animal quemado en Jerusalén, porque todos los días se ofrecía un sacrificio, por la mañana y por la tarde, más todos los sacrificios que se hacían durante el día. Nunca se apagaba el fuego del altar. Esa ciudad estaba constantemente siendo recordada de quién estaba morando en medio de ellos. Yahvé en medio de ella. Yahvé en medio de ella. Capítulo 3 y versículo 5. Yahvé en medio de ella. Pero ellos dejaron de apreciar la presencia de Dios en medio de ellos. Dejaron de escuchar la voz. Dejaron de recibir la corrección. Dejaron de confiar en Yahvé. Dejaron de acercarse de una manera apropiada a su persona. En vez de eso, se convirtió en una ciudad rebelde, en una ciudad contaminada, en una ciudad opresora, una ciudad que tendría que haberse caracterizado por ser una ciudad de paz, una ciudad que tendría que haberse caracterizado por recordar su estado de ser redimida, rescatada, como la nación de Israel lo era, en vez de haber actuado con amor hacia el prójimo, habiendo hecho lo justo, y no haberse contaminado como lo hizo. Bueno, ahora en el versículo 3 y 4 viene la descripción de los pecados de estos grupos. Número 1, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Los príncipes probablemente se refiere al rey y a los que gobernaban con él, ¿verdad? Sin embargo, dice, noten el contraste, en medio de ella. Los príncipes en medio de ella y el contraste, porque se ocupa la misma expresión, en medio de ella y luego Yahvé en medio de ella, está en abierto contraste, ¿verdad? El contraste está entre Yahvé en medio de ella, es justo. Y el contraste es que los príncipes están en medio de ella, pero son como leones rugientes. Son como leones rugientes. Están acaparando para sí la presa, están devorando, están comiéndose, devorándose su propio pueblo. Los jueces son lobos nocturnos. Y esto habla obviamente de la astucia, de la pillería de estos jueces que actúan de manera escondida sin que dejen ninguna clase de evidencia en la mañana, por la mañana, como un lobo que ataca por la noche y que a la mañana siguiente el dueño ve qué pasó aquí, me faltan animales, alguien atacó y ni siquiera dejó la evidencia. Eso es lo que hacían los jueces. Los jueces, cuando Dios habla con Moisés y habla de establecer jueces, la principal característica de los jueces, ¿sabes cuál era? No era que estuvieran bien preparados en derecho, no era que tuvieran un doctorado en justicia social o que fueran abogados constitucionales. No era esa su principal característica que Dios pedía. La principal característica que Dios pedía es que fueran temerosos del Señor, que temieran el nombre del Señor, porque ellos eran los que iban a impartir justicia. Por eso es que hay una estrecha relación, ¿verdad? Aunque a veces no nos damos cuenta, hay una estrecha relación entre lo que es Torá y lo que es el libro de Proverbios. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, el vocablo Torá viene del verbo yará, que significa guiar, significa instruir. Pero los jueces fueron, en vez de traer alivio al pueblo, se convirtieron en lobos nocturnos, lobos nocturnos.
Pero la cosa ahora pasa a ser un poco peor todavía. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. La palabra liviano no es una buena traducción realmente. Noten lo que hace en las Américas. Sus profetas son temerarios. Son temerarios. La NBI dice sus profetas son impertinentes. La NTV dice sus profetas son mentirosos y arrogantes. Claro, son temerarios en el sentido de que están enseñando algo, tienen la temeridad, la osadía de enseñar algo que es mentira, de profetizar algo que es mentira, algo que el profeta Jeremías ya había dicho en el capítulo 5 y el versículo 30, el profeta Jeremías dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El mismo profeta Jeremías en el capítulo 6 y el versículo 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Qué decían los profetas? Básicamente los profetas decían, no nos va a pasar nada. Creo que el profeta Jeremías en una parte condena a los que hablan del templo como una especie de amuleto, ¿verdad? Dicen, templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé. Nada nos va a pasar. Esta es la ciudad amada, esta es la ciudad del rey, la ciudad que Dios escogió, Sión, el monte que Dios escogió para poner su nombre. No nos va a pasar nada, no va a venir un juicio, no va a venir la disciplina, no va a venir Babilonia. Sus profetas son temerarios porque tienen la osadía de decir una mentira y son prevaricadores, es decir, son traicioneros. Esa es la idea aquí. Son traicioneros. Se disfrazan, obviamente, por eso se le llama falso profeta. Porque parece que son verdad. Son muy convincentes. Y por otro lado, también hay un pueblo que no quiere oír y que quiere oír lo que quiere oír. Eso es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Eso es lo peor que le puede pasar a la iglesia, que empiece a escuchar solo lo que quiere escuchar y no lo que necesita escuchar. Y esto es una tragedia, porque al final terminamos dándonos palmadas unos a otros, congratulándonos de lo bíblicos que somos y de lo buenos que somos, y nos damos los mismos mensajes y estamos dando vueltas siempre en lo mismo, escuchando lo que quieren escuchar. Hace poquito nomás supe, hace unos días atrás supe, de un predicador que le encargaron ciertos temas muy relacionados con la forma, preservar la forma y todo eso. Después de la reunión, mi amigo habló con él y prácticamente se desdijo de lo que había dicho, aludiendo que en el fondo lo que quiso decir fue, tuve que predicar lo que prediqué porque tuve, porque esto es lo que ellos quieren escuchar. Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre a quienes predicamos de eso. ¿Nos vamos a ganar algunos enemigos? ¿Y qué profeta no tuvo enemigos, verdad? Si los mataron a todos casi. Así que el profeta nunca fue famoso, el profeta nunca fue querido. El profeta nunca fue bien recibido porque siempre decía lo que la gente no quería escuchar. Como el rey Acab, que no quería traer a Micaías, ¿verdad? Porque decía, no, Micaías siempre me profetiza en contra, me carga ese profeta, no lo trae.
tráigame los otros profetas. Y todos los profetas le decían, no, el rey va a vencer, y hasta uno se hizo unos cuernos de acero, con estos cuernos de acero el rey va a perseguir a sus enemigos. Y el único que se atrevió a decir la verdad fue Micaías. Claro, era el único que se atrevía a decir las cosas como eran. Pero eso no le gustó. Mira lo que Dios dice por medio de Sofonías. Sus profetas son temerarios y son traicioneros. Pero no solamente esto. Sus sacerdotes contaminaron el santuario. Ahora son los sacerdotes. Los sacerdotes contaminaron el santuario. Aquí el vocablo contaminar no es el mismo que aparece al principio del capítulo, ¿verdad? La ciudad contaminada, aquí contaminaron es el verbo halal, que significa profanar. Y es algo que es un verbo que es muy interesante de ver, porque aparece, por ejemplo, una de las cosas que más se advierte al pueblo de Israel, en Levítico, por ejemplo, es a no profanar lo santo del Señor. Y aquí dice literalmente, profanaron lo santo, profanaron, profanaron la santidad, Kodesh, profanaron lo santo o profanaron la santidad. Dice santuario, porque bien puede referirse al templo. Algo similar ocurre en Malaquías, el capítulo 2 y el versículo 10, dice, se ocupa la misma terminología. El 11, prevaricó Judá, prevaricó, este verbo prevaricar, es la misma raíz que aparece en Sofonías, hablando de los profetas como traicioneros, ¿ya? Traicionero, una traición, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, toevá, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el santuario de Yahvé, que él amó. La fraseología es muy similar, el mismo verbo halal y el sustantivo Kodesh, que probablemente se refiere al templo. Y aquí en Malaquías, ellos lo profanan por medio de la idolatría asociada con casarse con mujeres extranjeras que todavía adoran a sus dioses. Bueno, ese es un tema diferente. Post-exilio, interesante. Eso, a veces se dice, y yo lo dije, muchas veces, no muchas veces, pero lo prediqué algunas veces, dije, Israel después del exilio quedó curado de la idolatría. No es verdad, no se curaron. Y Malaquías da luces de que la idolatría todavía persistía en Israel. Bueno, pero entonces profanar la santidad del Señor. Ellos profanaban lo santo cuando no mantienen la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. El profeta, el profeta, el profeta Ezequiel, interesante, no lo vamos a ver por el tiempo, pero bueno, si tenemos tiempo lo leemos, pero ustedes lo pueden buscar después, Ezequiel 22, del 26 en adelante, el 25 en adelante, parece estar predicando en base a lo que Sofonías había dicho. Y él expande algunas cositas, pero él habla de los sacerdotes que contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Pero la última, y ya el tiempo me alcanza, falsearon la ley. Bueno, el verbo falsear es el verbo hebreo jamás. ¿Conoce ese grupo violentista? Jamás. Ya, ese vocablo en hebreo significa violencia. El hebreo y el árabe se parecen. Jamás. Literalmente es violentaron la ley. Eso es lo que hace la ley de América. Han violado la ley. Esta me gusta más a mí, lo que hace la NBI. Violentan la ley. Violentan la ley. Y la misma frase aparece solamente aquí, el verbo jamás con la expresión Torah aparecen solamente aquí y en Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley. Pero más que violar la ley, creo que el sentido es, le hacen violencia a la ley.
¿Cómo hacen violencia a la ley? Hacen violencia a la ley no enseñando la ley, no enseñando la Torá. Hacen violencia a la ley omitiendo o malinterpretando. Justamente una de las cosas que también Malaquías hace, hay varias cosas interesantes entre Malaquías y Sofonía, tienen cosas muy interesantes. El profeta Malaquías habla en el capítulo 2 y habla de cómo la ley, la Torá, de verdad estuvo en su boca, en la boca del levita o sacerdote, quienes tenían que enseñar la Torá, e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Capítulo 2, versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé de los ejércitos. Por tanto, yo os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Han violentado la ley. Bueno, eso es lo que pasa también hoy día. Muchos violentan el texto, no trabajando para hacer decir lo que el texto quiere decir y diciendo lo que le conviene decir o lo que quiere decir. Y una de las cosas que más dijimos en la semana de directrices de interpretación bíblica fue que no somos nosotros los que estamos llamados a guiar al texto, es el texto el que nos tiene que guiar a nosotros. Cuando no hacemos eso, estamos violentando la ley, estamos violentando la palabra. Y eso es algo que Dios condena. Dios condena que su palabra sea violentada. Bien, no hablamos mucho de aplicación, creo que dimos algunas ahí en el camino, pero ya el tiempo nos ha alcanzado, así que vamos a orar. Padre, gracias por el mensaje del profeta Sofonías. Tan necesario. Vemos cómo los pecados de Jerusalén muchas veces son nuestros propios pecados también. Dejamos de confiar en ti, dejamos de acercarnos a ti de la manera en que deberíamos hacerlo. Hacemos violencia a tu palabra. No estamos actuando de manera justa como deberíamos actuar con nuestro prójimo. Tantas cosas que vemos en nuestra propia vida hoy día que tú ya habías condenado en tu pueblo a tiempo atrás. Ayúdanos a ver nuestras debilidades, nuestros defectos y pecados, y ayúdanos a poder vivir en cercanía de ti de la manera en que tú quieras que lo hagamos. Comendamos a ti esta reunión agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.